Pues, ¿qué creen? Ya estamos en la tercera semana de nuestra serie Restaurando los Muros. Dios nos ha estado hablando de una manera muy clara y muy directa acerca de esto. Sin muros de protección, estamos indefensos ante el oprobio que causa el enemigo. Esto es cierto. Ya aprendimos que debido a la naturaleza de nuestro enemigo, nuestros muros no pueden ser de piedra y asfalto, que no podemos ponerle toda la carne al asador nada más en invertir en sistemas de alarma. Necesitamos otro tipo de muros que sean capaces de resistir a nuestro enemigo, que es Satanás y sus ángeles. Necesitamos muros que resistan el embate espiritual del enemigo. Por lo tanto, nuestros muros de protección, como hemos venido diciéndolo, son nuestra vida espiritual, número 1, nuestra familia, número 2, y nuestra iglesia, número 3. La semana pasada explicamos que debemos ser estratégicos para edificar y restaurar, porque edificar no es instantáneo ni automático, toma tiempo. Edificar requiere proceso y requiere disciplina. Una estrategia basada en la información oportuna, en la planeación guiada por Dios y en las acciones adecuadas, nos van a dejar mucho mejores resultados con la ayuda de Dios que actuar por emociones o por impulsos nada más, porque las emociones son pasajeras. Entonces, más que emocionales, debemos ser estratégicos. Y dijimos esto, una estrategia exitosa consiste en tener la información adecuada, planear guiados por Dios y actuar con disciplina. Sin embargo, familia, cuando hablamos de edificar muros de protección, un problema que nos encontramos es que nos hemos desconectado presencialmente de lo que importa y también nos hemos desconectado presencialmente los unos de los otros. Y esta situación es un problema grave. Por eso el día de hoy yo quiero compartirles participando presencialmente. De eso quiero hablarles el día de hoy. Pero en lo espiritual, por ejemplo, a veces nos falta ser activos personalmente en cuanto a la práctica de las disciplinas espirituales. En lo familiar, por ejemplo, a veces por el trabajo, no pasamos tiempo presencial con nuestra esposa, con nuestros hijos. Estamos todo el tiempo fuera de la casa, nos vamos temprano, regresamos tarde y nuestra comunicación principalmente es por WhatsApp o por videollamada o por llamada telefónica, por mensaje de texto, etcétera, etcétera. A nivel de la iglesia, a raíz de la pandemia, muchos ya no se volvieron a congregar. En la pandemia, 40 millones de adultos dejaron de congregarse y es posible que después de la pandemia, 13 millones no regresaron a congregarse otra vez. Y al estar derribados esos muros, pues lo que sucede es que el enemigo se mete y destruye. Como también hemos venido diciendo, no importa cuánto puedas lograr, cuánto puedas ganar, cuánto puedas construir o levantar, todo se te puede caer si no tiene protección. Entonces, cuando los muros están derribados, cuando no tienes ningún tipo de protección, ni espiritual, ni familiar, ni a nivel de la iglesia, estás a expensas de que venga el enemigo y te genere un golpe que te deje en oprobio, en vergüenza, en dificultades. Ahora, regresando al caso de Nehemías, cuando Nehemías se determinó para restaurar los muros de Jerusalén, él fue de manera presencial al lugar donde se necesitaba que estuviera. Nehemías no se quedó en su oficina desde la capital del reino, queriendo controlar todo desde su centro de operaciones a través de cartas, mensajes o videollamadas. Él fue al lugar, él se hizo presente. La historia dice, por ejemplo, Nehemías 2, versículos 11 al 13 dice: llegué pues a Jerusalén. Fíjate qué interesante, llegué pues a Jerusalén.
Y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Esto nos enseña, familia, cómo Nehemías, después de orar y después de construir una estrategia específica, fue y se presentó en el lugar. Se hizo presente, caminó por las calles, se ensució los pies con el polvo y con el escombro, olió el aroma de las cenizas y de las casas quemadas, palpó en carne viva el sentir de los habitantes de la región. Y al estar él de manera presencial allí en Jerusalén viendo todo el desastre, eso le dio a Nehemías 2 cosas. Número 1, le dio un panorama real de lo que estaba ocurriendo, pero en segundo lugar le dio autoridad moral para llamar a la gente a la acción. Como leímos al principio de esta serie, este versículo que vamos a leer una vez más, Nehemías 2:17, dice: vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid, edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Pero cuando dice Nehemías, vosotros veis el mal en que estamos, Nehemías se está incluyendo porque Nehemías estaba allí en ese lugar. La presencia de Nehemías le daba a Nehemías la autoridad para llamarlos a la acción, pero la presencia de Nehemías también le daba un panorama más claro de todo lo que estaba ocurriendo. A veces es precisamente por nuestra ausencia que se generan puntos ciegos, y esos puntos ciegos nos impiden actuar. A veces es precisamente por nuestra ausencia que no tenemos autoridad moral para llamar la atención a nuestros hijos o a nuestra esposa sobre alguna situación, porque no la estamos atendiendo, porque no estamos atendiendo a nuestros hijos, porque no estamos con ellos. Porque hemos reducido todo a cubrir los gastos de la casa, a que haya luz, a que haya teléfono, internet, agua, que todo se cubra, pero nuestra presencia no está allí. Entonces no tenemos muchas veces el panorama completo de lo que está ocurriendo, y tampoco tenemos autoridad moral para hablar con ellos porque no hemos estado allí. Nuestra ausencia en la vida de nuestra esposa, nuestra ausencia en la vida de nuestros hijos, nuestra ausencia en la vida de la iglesia nos restan autoridad moral para llamarlos a la acción en ciertas cosas. Por eso Nehemías dice: llegué pues a Jerusalén. Y eso lo cambia todo. El panorama empezó a cambiar a partir de que Nehemías llegó. Desde Susá, en la capital del reino, no había mucho que pudiera hacer aparte de orar y aparte de planear. Pero cuando él llegó pues a Jerusalén, entonces se detona un momento totalmente nuevo en el proceso de restauración de los muros. Llegué pues a Jerusalén. ¿Cuántas veces nuestros hijos se han quedado esperando a que lleguemos? ¿Cuántas veces nuestra esposa se ha quedado esperando a que lleguemos? Se ha quedado con la comida lista para recibirnos y simplemente no llegamos. ¿Cuántas veces nuestra iglesia se ha quedado esperando a que lleguemos? Nos preparamos con todo para recibirles, para presentarles algo. Nos esforzamos, los músicos, los maestros de los niños, yo mismo, para predicar la palabra, y tenemos todo preparado esperando a que llegues, pero a lo mejor algunas veces tú y yo no hemos llegado. ¿Cuántas veces nuestra mamá se ha quedado esperando a que lleguemos a visitarle? ¿Cuántas veces nuestro Dios se ha quedado esperando a que lleguemos? Nehemías dice: llegué pues, y eso lo cambió todo. Fíjate, por ejemplo, estos versículos que nos hablan de cómo Dios a veces se ha quedado esperando. Jeremías 7:13 dice Jehová: y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, fíjate lo que dice Dios, desde temprano y sin cesar, no oísteis.
Os llamé y no respondisteis. Es un Dios que se queda esperando. Oseas 11, versículos 1 y 2 dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Mira, palpa el corazón de Dios en este fragmento. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Verso 2: cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. Es Oseas capítulo 11, versículos 1 y 2. Estos dos versículos nos presentan a un Dios que se ha quedado esperando a que llegue su pueblo. Ese pueblo al que Dios les llamó a venir, a acercarse, a tener una comunión con Él, simplemente no llegó. Estos versículos nos muestran a un Dios que nos llama y que muchas veces se queda esperando nuestra respuesta. Dice: aunque os hablé desde temprano y sin cesar. Pero esto también ocurre con nuestros hijos. Esto también le ocurre a nuestra esposa o al esposo. ¿Cuántas veces se han quedado esperando que llegues? Y eso nos enseña la siguiente verdad: si queremos edificar los muros de nuestra vida, debemos hacernos presentes. Voy a contar 3 y me lo dices bien fuerte. 1, 2, 3. Si queremos edificar los muros de nuestra vida, debemos hacernos presentes. ¿Cómo podemos hacernos presentes para restaurar nuestros muros? Vamos a abordar los 3 muros que hemos venido considerando durante todo este mes. Número 1, restaurando nuestra vida espiritual. Familia, un error común que cometemos los creyentes es que a veces confundimos nuestra vida espiritual con el consumo de contenido religioso. Se confunde. La gente consume contenido religioso y piensa que esa es su vida espiritual. Escuchan podcasts, predicaciones, alabanzas, pero no tienen un acercamiento personal a Dios o a su palabra. Si bien consumir contenido religioso te nutre hasta cierto punto y podría calmar la ansiedad por la inanición espiritual, nada sustituye tu búsqueda personal de Dios. Quiero que revisemos algunos fragmentos de la Escritura. Por ejemplo, Romanos 12:1, el apóstol Pablo escribe y dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, y fíjate lo que dice, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo aquí? Que nuestro culto racional consiste en presentarnos, en hacernos presentes, en adorar de cuerpo presente, en venir delante de Dios y adorarle presencialmente. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. El apóstol Pedro, por otro lado, en su primera carta, en el capítulo 2, verso 2, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Considera esto: leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. El apóstol Pedro menciona la leche espiritual no adulterada. En otra versión diría la leche pura de la palabra. Y con esto el apóstol Pedro nos está dando a entender que a veces la palabra de Dios que consumimos tiene algunos añadidos que podrían adulterar su contenido. ¿A qué se refiere? ¿De qué está hablando? Está hablando de que si tú y yo solamente consumimos la palabra de Dios que nos comparte un predicador o un podcast o nuestro pastor, tenemos que entender que no es la leche pura de la palabra de Dios. Esa palabra ya tiene incluido la perspectiva del predicador, las experiencias del predicador, la personalidad del predicador, el estilo del predicador. Ya es una leche espiritual que tiene cierto grado de adulteración.
Una cosa es beber la leche espiritual directamente de la ubre divina, de la palabra de Dios, de la Biblia misma, y otra cosa es consumirla con los agregados, las interpretaciones o las añadiduras que le da el predicador. Obviamente no es incorrecto escuchar a tu pastor predicarte la palabra. Dios mismo constituyó los pastores. Pero jamás deberías perder el hábito personal de ir a la palabra de Dios de manera personal y en un tiempo de intimidad, un tiempo tú solo con Dios, y alimentarte directamente de la palabra de Dios. Por otro lado, el salmista dijo lo siguiente. Hace un momento leímos dos fragmentos que tienen que ver con el llamado que los apóstoles nos hacen. Pero ahora vamos a ver la experiencia de un adorador. Salmo 84, versículos 1 y 2 dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Ahora el Salmo 42, verso 2 dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fíjate lo que dice: mi alma tiene sed de Dios. No tiene sed de un programa religioso, de un plan religioso, de una presentación religiosa. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Estos dos salmos que acabamos de leer nos enseñan del hábito personal de venir delante de Dios y presentarnos delante de Él para adorarle, para estar en su presencia. Así que, familia querida, si tú y yo queremos restaurar nuestra vida espiritual, debemos adorar a Dios de cuerpo presente, hacerlo presencialmente. Debemos construir en nuestra vida un lugar para Dios. Debemos ser intencionales, constantes y sistemáticos en buscar a Dios en su palabra, directamente tú y tu Biblia solamente, para que Dios mismo hable a tu corazón. No te conformes con escuchar alabanzas en YouTube. Dobla rodilla en tu casa. Toma un tiempo personal para estar a solas con Dios. No te conformes con escuchar predicaciones. Abre tu Biblia y medita en la Escritura. Tómate un tiempo personal para orar también con otros creyentes. Todo esto va a edificar o va a restaurar tu vida espiritual. Si nunca has tenido una vida espiritual, esto te va a ayudar a edificarla. Y si un día la tuviste y se dañó, esto te va a ayudar a restaurarla. Número 2. ¿Cómo podemos hacernos presentes para restaurar nuestros muros a nivel de la familia? Restaurando nuestra familia. Nuestra familia requiere padres presentes. Porque solo estando presentes vamos a saber lo que piensa nuestra esposa, lo que piensan nuestros hijos. Solo estando presentes vamos a percibir sus emociones y sus pensamientos. Pero también solo estando presentes vamos a poder transmitirles los valores, los principios y la palabra de Dios que mora en nosotros. Mira cómo lo plantea la Escritura. Es Dios mismo hablando con su pueblo. Deuteronomio capítulo 6 versículos 4 al 9 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Nota cómo todo primero empieza con la persona, con los padres, luego pasa a los hijos y luego pasa al ambiente donde se desenvuelve toda la familia.
Notemos cómo el Señor primero hace un llamado a los padres y les dice que deben afirmarse en el siguiente fundamento: solo hay un Dios al cual debemos amar y del cual debemos guardar su palabra en nuestro corazón, lo cual coincide con el apartado anterior de restaurar nuestra vida espiritual. Por lo tanto, los padres debemos tener una vida espiritual personal, y una vez establecidos en esa vida espiritual personal de manera presencial, empezamos a verter esa espiritualidad en la vida de nuestros hijos mediante estos elementos que van a salir en la pantalla: la repetición, el diálogo, la experiencia de la vida doméstica, el estilo de vida. Por eso habla de una señal en la mano y en la frente, es decir, tus acciones y tu visión. Y también construyendo un ambiente que refuerce estos valores. La palabra de Dios es clara, familia. No podemos dar lo que no tenemos. Por eso la palabra de Dios dice que debe estar su palabra primero en nuestro corazón como padres, para que afecte nuestras acciones y para que influya en el ambiente donde se va a desenvolver nuestra familia. Y así ellos van a ir aprendiendo eso que la palabra de Dios nos quiere transmitir. Vamos a poner un ejemplo. El asunto del amor. Si tú y yo aprendemos que Dios quiere que seamos padres amorosos, esposos amorosos, esposas amorosas, hijos amorosos, como Él es, porque Dios nos muestra su amor, pues ese principio lo abrazamos en el corazón y luego lo modelamos en nuestro estilo de vida, siendo amorosos con nuestra esposa y con nuestros hijos. Dándole un beso por la mañana, despidiéndonos con un beso antes de salir, diciéndole de manera audible que le amamos, siendo verbales en expresar nuestro amor, nuestro cariño, nuestra admiración. Y todo eso lo establecemos como parte de la cultura de nuestra familia. Y de esa manera nuestros hijos, al ver que tú y yo somos padres amorosos, y al escuchar cuando les enseñamos que deben ser personas amorosas, y repetimos esto vez tras vez, y al vernos proceder acorde a lo que les estamos enseñando, y al desenvolverse ellos en casa en una cultura de amor, ellos van a reproducir esto después. Y así habremos edificado ese aspecto de sus vidas. Cada vez que hablo por teléfono con mi hijo y que me dice: ok, papá, nos vemos, te amo, me alegro, porque eso no salió de la nada ni por generación espontánea. Eso es algo que mi esposa y yo formamos en él. Él nos ve que nos decimos que nos amamos. Él nos ve que somos cariñosos y ahora él lo está expresando y reproduciendo. En nuestra casa nos abrazamos, nos besamos, nos decimos que nos amamos. Y ahora que yo lo veo a él reproduciendo esto, yo me alegro. Se edificó en su vida esta área. Pues así con todos los demás aspectos. Tú abrazas el principio del amor, de la reconciliación, del perdón. Lo modelas, lo transmites a tu familia y a tus hijos en la cotidianidad de la vida. Y lo refuerzas creando un ambiente donde eso se percibe en tu hogar. Y de esa manera, presencialmente, vas a estar edificando tu familia o restaurándola presencialmente. Número 3, restaurando nuestra iglesia. Familia, durante toda esta serie hemos aprendido que la iglesia es un muro de protección que puede resguardar nuestra vida, que puede resguardar nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestros hijos pueden ser resguardados por ese muro de protección que es la iglesia. Leímos esto desde la primera plática. Dijimos, 1 Timoteo 3:15, la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, fíjate lo que es: columna y baluarte de la verdad. Columna, es decir, soporte, y baluarte, es decir, un cerco protector de la verdad. Pero no nada más protege la verdad, también protege a las personas que la forman. Entonces, para edificar la familia,
la iglesia, es importante involucrarnos en la vida de la iglesia. Ser parte de lo que ocurre en la iglesia. Ser provocadores de que las cosas sucedan en la iglesia. Ser participantes activos de la iglesia. Como siempre lo digo y lo repito una vez más, no solo ser consumidores de un espectáculo religioso de cada fin de semana, sino ser hacedores para que la iglesia sea edificada. La idea es adorar y escuchar la palabra de Dios, pero la idea también es servir en la casa de Dios, resolver las situaciones que se presentan en la casa de Dios, ser parte de las soluciones que se requieren para que funcione la casa de Dios, servir, arreglar lo que se descompuso, reparar lo que no está bien, abrir nuestra casa para recibir un grupo de matrimonios o de mujeres o de hombres, participar como maestros de niños, como maestros de discipulados, ser servidores activos. Así se edifica la iglesia. Hebreos capítulo 10, verso 25 nos dice lo siguiente: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Cuál es aquel día? El día de la venida del Señor. Aquí el autor de la carta a los Hebreos nos está llamando a congregarnos. Dice, no dejando de congregarnos. Ahora, ese término congregarnos también podría traducirse como reunirnos juntos, dando a entender que el cristiano se debe reunir de manera presencial, no solo virtual. El autor de la carta a los Hebreos nos muestra que así como podemos edificar el hábito de congregarnos, también se podría edificar el hábito de no congregarnos. Y aquí dice que no congregarnos se podría volver una costumbre en tu vida y en la mía, se podría volver algo habitual en tu vida y en la mía, y por eso no deberíamos dejar de congregarnos. Aquí dice que entre nosotros, al estar juntos, reunidos, debemos animarnos a seguir en el camino. Que estando juntos, reunidos, tenemos que invitarnos a involucrarnos unos a otros personalmente en la vida de la iglesia. Básicamente, el apóstol Pablo nos está llamando, si es que él escribió la carta a los Hebreos, nos está llamando a participar presencialmente en la vida de la iglesia. Ahora mira lo que dice 1 Corintios 12, versículos 27 al 30. Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Tú y yo somos el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Dice el apóstol Pablo, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y luego pregunta, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Obviamente la respuesta a estas preguntas es no, porque unos hacemos una cosa y otros hacemos otra cosa en la iglesia. Pero aquí el apóstol Pablo nos está enseñando que nosotros todos componemos el cuerpo de Cristo y que cada uno aporta algo para la edificación de la iglesia. Entonces, la iglesia va a ser edificada mediante lo que cada uno de nosotros aporta. En la medida que cada uno de nosotros ponga sus dones a trabajar en la iglesia, en la medida que cada uno de nosotros se involucra para servir en la iglesia, de esa manera la iglesia será edificada. Repito, la iglesia será edificada en la medida que cada uno ponga sus dones a trabajar y servir dentro de la comunidad cristiana. Cuando tú y yo volteamos y vemos la sociedad de nuestro tiempo, rota, fracturada, desconectada los unos de los otros, corrupta, violenta, fraudulenta,
Tú y yo podríamos sentir desesperanza, podríamos sentir temor al futuro, frustración. Pero la historia de Nehemías nos enseña a no perder la esperanza. La historia de Nehemías nos enseña a poner manos a la obra. La historia de Nehemías nos enseña a restaurar los muros caídos. Te leo nuevamente el versículo, Nehemías 2:17. Vosotros veis el mal que estamos. Todo mundo sabemos el desastre que está ocurriendo aquí entre nosotros. Y luego dice Nehemías que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Y luego hace este llamado: venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Nehemías no se desanimó porque ya había pasado mucho tiempo desde que el muro fue derribado. No dijo Nehemías: no, pues ya no hay nada que hacer, ya todo es un desastre. No, Nehemías dijo: hey, estamos viendo la destrucción que hay, pero no deberíamos quedarnos en la tristeza. No deberíamos quedarnos sin hacer nada. Deberíamos levantarnos y edificar, en este caso, nuestra vida espiritual, nuestra familia, nuestra iglesia. Nehemías dice: las cosas no tienen por qué quedarse así. Nehemías dice: vamos a participar presencialmente, vamos a tomar cada quien una parte del trabajo. Nehemías dice: vamos a hacer nuestra parte, vamos a ver cómo Dios restaura todo esto con su amor. ¿Y sabes qué? Dios se lo concedió. Y termino con esto: si Dios se lo concedió a Nehemías, también te lo puede conceder a ti. Tú puedes edificar una vida espiritual vibrante. Tú puedes edificar una familia que honre a Dios. Tú puedes, junto con nosotros, edificar esta iglesia para que el Señor haga cosas maravillosas entre nosotros. La invitación es esta: sé parte, involúcrate en lo que Dios quiere hacer. Oremos. Ahí donde estás, levanta tus dos manos en alto y oremos. Señor, queremos darte gracias por tu bendita palabra. Esta palabra que nos alimenta, esta palabra que nos reta, esta palabra que nos confronta. Hemos estado siendo retados por ti a lo largo de este mes a restaurar los muros de nuestra vida, a restaurar nuestra vida espiritual, a restaurar nuestra familia, a restaurar nuestra iglesia. Nos estás llamando a no quedarnos en ese estado de lamento por las cosas que no están bien. Nos estás llamando a simplemente hacer nuestra parte para poder empezar a ver las cosas grandes que tú vas a hacer en este tiempo. Padre Santo, impúlsanos a dar los pasos que tengamos que dar. Padre Santo, impúlsanos a hacer las cosas que tengamos que hacer para que podamos edificar una vida espiritual más vibrante, más intensa. Ayúdanos a edificar una familia que te honre a ti y que inspire a nuestros hijos. Ayúdanos a edificar una iglesia que sea testimonio a esta ciudad de cuán bueno y cuán grande eres tú. Levante sus manos, familia, ahí donde está, déjeme orar por usted. Padre Santo, te pido que esta palabra impacte el corazón de mis hermanos para que cada uno haga su parte y estén dispuestos a involucrarse en lo que tú quieres hacer en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.